la desprolijidad horaria del evento, que supuestamente esto iba a funcionar como relojito, la emergencia. Llegó prácticamente 2 horas y media tarde al colegio. Contaba la Asunción Chasman que estaba allá, que los cabros los sacaban, los entraban, se pusieron a cantar, algunos se querían ir. El rector tuvo que salir a decir, si se quedan hay premio mañana. Te juro. Mañana hay incentivos. Mañana no hay clase. Toda la paradoja. Toda la paradoja, cuando lo que queremos es que haya clase. Jueves feriado. Pero está bien desfasado el horario. De hecho, el presidente está recién saliendo a La Moneda. Es verdad. Pero en la mañana también ocurrió como un atraso importante y sin embargo se ajustaron los tiempos y se terminó a la 1. Se partió un poquitito después de las 12, pero se terminó a la 1. Así que... Sí, no, es que me llamó la atención la obsesión de Ascanio por el horario que yo también tengo, que soy obsesivo con la puntualidad en el fondo. Pero quizás también hay una expectativa de puntualidad germana de aquí en adelante, además, ¿no? Uno podría imaginarse eso, o también de poner muchas actividades en la agenda. Me gustó la propuesta de Cristian Valdivieso como de la última página y la primera página. ¿Hay algo de la última página de Boric que quieras como subrayar, algo que te haya sorprendido de las últimas horas? Sí, oye, pero una pequeña paréntesis. Sí, a claro. propósito de lo de la mañana, cortito. Efectivamente, a mí también me llamó la atención no solo los horarios, sino que de alguna manera como que el protocolo no fue tan estricto. Me llamó la atención mucho que el presidente saliente, pero sobre todo el presidente entrante, saludó a mucha gente, como que estaba muy, de alguna manera, poseído de la escena y muy contento. Y lo que yo sí creo, y aquí voy a ejercer de psicólogo una vez más, y lo que sí creo que el presidente Kast, a pesar de su, digamos, su talante germánico, y que a veces parece frío y algo lacónico, incluso yo creo que está muy contento. Y eso lo hace, a lo mejor no expresarlo, digamos, en lágrimas o físicamente o emocionalmente, pero debe hablar mucho. Yo creo que cuando me acordé del discurso del día que ganó la elección, ¿se acuerdan? Que habló larguísimo, como 1 hora y media y fue larguísimo, absolutamente. Mucha improvisación. Y mucha improvisación y fuera de protocolo. A lo mejor está pasando algo similar, es decir, su manera de expresar la felicidad, lo contento y lo desafiado, como queramos llamarlo, que está con el próximo gobierno, tiene que ver con hablar, con contar, y a lo mejor en el colegio al que estuvo se alargó, como el discurso salvo, pobres alumnos quizás. No, lo que pasa es que salió súper tarde del almuerzo. Sí. O sea, la llegada al almuerzo de Cerro Castillo fue muy tarde, a las 4 de la tarde tenía que estar saliendo, no, antes, en la pauta original llegaba a las 4 al colegio, o sea, salía de Viña a las 3:30. 3:15, 3:30, porque además el acceso a Cerro Castillo es complejo. Sí. Es bien chiquitita la calle, digo, y cada uno andaba con una palabra nueva que inventaron ahora, la cápsula, que son los servicios de seguridad. No sé, pues el rey andaba con un... Claro, entonces claro, se demoró. No estamos hablando de que se demoraba el presidente Kast en salir porque eso era en helicóptero, pero toda la gente en llegar tomó mucho más tiempo del esperado. Pero no quiero echarle la culpa al rey por el atraso. No, nuevamente. Pero habló largo, el brindis del rey fue largo. Yo lo escuché en algún minuto, sí, se alargó bastante. Pero eso ya lo vivimos aquí, que ya sabemos que el rey no se atrasa. Así es. A mí del presidente Boric, de la última página, y lo comentábamos con Quique en la mañana, el discurso como el cierre de círculo de volver a referirse a Allende y decir que era su responsabilidad lo de la casa, pero que no se manchaba la imagen de Allende. Yo creo que ahí quedó como una herida, algo como para explícitamente mencionarlo en su cadena de ayer. Estoy de acuerdo. Si uno piensa en el cierre de página del presidente Boric, del expresidente Boric a partir de ahora, primero yo creo que también se va contento, porque en todas las alocuciones que tuvo, que hizo varias despedidas, ¿no? Varios discursos, y en todos reiteró o transmitió como una idea de energía, de digamos lo que se le viene por delante, lo entusiasma, desde luego su vida familiar, con la cual no entró a Palacio, digamos, es papá, tiene una familia. Y también habla de lo consciente que está de que tiene 40 años, ¿no? De que sale joven como presidente, y se ve en paz con eso, que para muchas personas era como, bueno, va a quedar como ya en calidad de jarrón, como dicen que son los expresidentes, que nadie sabe dónde ponerlos, todos lo encuentran bonito y nadie sabe dónde ponerlo, pero él no se ve ansioso en eso. Y yo creo, Consuelo, que los mea culpa que ha hecho son bien coherentes. El caso Monsalve, la casa de Allende, los indultos, aunque en estas últimas horas no habló, pero sí habló en otros momentos. Y yo creo que hay dos cosas. Uno, asume toda la responsabilidad de él y trata de decir esto no mancha, en el caso de Monsalve, los avances en los derechos de las mujeres, y en el caso
¿De los ¿Cuál es? indultos? De los indultos. No, en el caso de los Ah, indultos... No, en el de la caso Casa de la Allende, Casa Allende. de la Casa Allende, No mancha la no mancha, izquierda, al claro, símbolo de la al izquierda. símbolo y al, digamos, la honorabilidad de la familia. Yo creo que claramente ahí tiene él un punto. O sea, a ver, a ojos de la ciudadanía, claramente Monsalve es uno de los puntos más bajos de su gestión, la manera como él tramitó esto. Y también el caso de los indultos. Yo no sé si para las personas la manera de tratar el caso Casa de Allende está en ese nivel de error, ¿ya? Pero para él sí. Y yo creo que ahí también hace un mea culpa muy claro porque, como un reportaje muy bueno del Gloria Faúndez en La Tercera mostraba, como que fue algo que le dio en la línea, digamos, de algo que era muy importante para él, de cómo él se relaciona con la figura de Allende. Y lo deja muy claro. Ahora, ¿cuánto convence o no a la gente de que eso no empaña su gestión en derechos de la mujer? Eso es algo que la gente determinará. Por más que él diga o no diga, eso el tiempo lo dirá. Sí, yo creo que así como uno puede como leer de alguna manera al presidente Kast en su lógica más fría, quizás germánica, creo que el presidente Boric tiene como un rasgo que lo hace, que me parece que es positivo, que lo hace asumir responsabilidades o por lo menos en los hechos, declarativamente decir, mira, aquí yo fui el responsable de esto, algo como culposo. Y creo que en esa lógica culposa la mayor culpa que tiene él es con la izquierda, particularmente porque eso fue efectivamente algo que lo manchó, y cuando él pide disculpas respecto al tema de la Casa de Allende, incluso se inmola, decir, soy yo el responsable y lléganme a mí a pagar todas las penas de esto, no le habla, creo yo, al conjunto de la sociedad, sino que le habla a la izquierda, porque esto es una... Allende y todo lo que significa es una figura muy emblemática para la izquierda. Yo concuerdo con la Paula en sea que es como haber manchado el prestigio de la Claro, familia. Claro. Y lo que significa, eso es lo que le está asumiendo, Claro. es decir, es mi culpa, no es culpa de la familia, y que nadie piense que eso mancha a esta familia, que al final la pregunta es ¿cuál es la izquierda del futuro? Y lo vamos a conversar también a propósito de todas las discusiones de la Cámara hoy día, ¿verdad? Claro. Ahora, raya para la suma, Isabel Allende tuvo que salir del Parlamento y María Sí, Fernández del también, gabinete. o sea, claro, la hija y la nieta. O sea, Bueno, y Maya Fernández, hasta donde entiendo, no fue hoy día el almuerzo o la despedida que tuvieron. O sea, claramente el presidente tiene una culpa ahí y algo que le quedó clavado frente a la izquierda, que no sé cómo se puede hacer cargo y si se va a hacer cargo o no. Ahora yo estoy de acuerdo también con Paula en que el presidente se va contento. O sea, claramente él siente, más allá de si es objetivo o no, pero él siente que cumplió. Y que pasaron los 4 años, entregó la banda presidencial y él siente que el país está mejor de lo que estaba cuando él recibió al país. Y eso, de alguna manera, se nota en él una convicción profunda, más allá de la culpa que pueda sentir por errores importantes que tuvo. Pero se nota una convicción profunda que contrasta absolutamente con cómo lo ve el gobierno entrante. Y ahí es donde uno puede empezar a proyectar cómo se va a dar la dinámica futura de un gobierno que siente que cumplió, que pudo haberlo hecho siempre mejor, pero que dejó sentadas las bases para que el país vuelva a crecer, para, no sé, un mejor sistema de seguridad, y que de alguna manera lo que el próximo gobierno haga también va a ser parte de la cosecha, si le va bien, de lo que hizo este gobierno. Creo que ahí hay una tensión importante, porque unos pueden ser muy cuestionadores y el presidente puede quedar, y la izquierda, con la sensación de que los otros son malagradecidos o que no ven el vaso medio lleno que ellos dejaron, y el gobierno entrante puede decir, mira, en realidad nosotros recibimos un país que se caía a pedazos, y esa tensión puede continuar en la próxima dinámica, porque al final del día la política igual la hacen las personas, y las personas son emociones. Porque cuando tú dices que lo que el otro hizo fue un desastre, y lo que el otro está diciendo, oye, pero yo cumplí dentro de lo que pude, bueno, se generan tensiones que a veces pasan la cuenta y siguen más tiempo del aconsejable. Quique, porque también dice referencia con esta famosa, vamos a ver si se concreta esto de firmar los decretos, qué sé yo, Claro, que iba a ser mañana, hoy. ¿no? Hoy día o supuestamente mañana. era hoy. Pero ¿a qué hora si tiene que irse a la moneda al cóctel? Yo creo que va a atrasar un poco Es una el muy cóctel. buena pregunta, pero supuestamente hay un Sí. momento de firma de decretos que demuestra que él está a manos a las... como dice el nuevo slogan, estamos trabajando para usted. Sí. Claro. Y estamos trabajando ya. Desde ahora ya estamos trabajando. Trinidad Steiner partió al sur, qué sé yo. Poduje mañana se hace cargo de la reconstrucción. Y eso se supone que está en uno de los decretos, pero me refiero a las auditorías. O sea, esta idea de el país se caía a pedazos o nos dejaron un país desastroso y nosotros Sí, nos vamos a dedicar a auditar todo En un eso. plazo que se dieron de hasta 18 meses. No, menos, como no. 3 meses. A leí yo por junio, ahí. ¿no? A Claro. junio. Para llegar al... Claro, y tienen que hacerlo al con discurso foco. de junio. Y lo otro es que, ¿qué pasa si descubren algo? Porque tienen que denunciarlo al Ministerio Público o en su efecto a la Contraloría o ambas. Y ahí
se pone más denso y yo creo que esto de hoy día llega hasta hoy día. Creo que desde mañana comienza otra historia entre el Frente Amplio y el gobierno, entre el PC y el gobierno, sobre todo entre el Frente Amplio y el gobierno. Yo creo que va a ser rudo y bravo, y hoy día se zanja ya la entrega, el ritual, que no estuvo liberado, o sea, no estuvo exento de momentos demasiado tensos, pero hasta hoy día llega la buena onda, a mi modo de ver. Sí. Ahora, yo solo quiero decir que no hemos dicho algo que lo damos por hecho, pero no lo es, que fue impecable, ¿no? La ceremonia hoy día republicana fue impecable, pudo no haber sido, hubo, digamos que bueno que se arreglaron antes. Sí, pues mucho respeto. Mucho respeto. Boric entró saludando a todo el mundo, a María Pía Adriasola. Poco griterío en la galucha. Sí, y también el presidente Kast saludó muy cordial. O sea, me gustó ver eso que todos los cambios de mando lo vemos, pero esta vez se suponía que podía no ser tan amable cívicamente. Saludó me gustó verlo. Hasta el domingo pasado todas las expectativas eran que iba a ser mucho más tenso. El domingo pasado se descomprimió. Exacto. Alguna vez veremos cómo se descomprimió el domingo pasado, porque hasta ahora son las historias de uno y de otro, y aparentemente ambos tenían interés en descomprimir. La pregunta es quién dio el primer paso. Yo entiendo que fue desde presidente Boric que pidió esta reunión en calidad urgente. Claro. Sí, eso fue. El papelito no sabemos qué tiene. Qué ganas de saber el papelito. El papelito que le pasa, para que la gente que no lo vio, Boric en algún momento le pasa un papel a José Antonio Kast. Cuando estaban en la testera del Senado. Claro. Le pasa un papel y José Antonio Kast se lo guarda. Entiendo que dijo que lo iba a leer después, cuando estuviera en su casa, que es La Moneda. Y no sé qué dice el papelito. A lo mejor es una pregunta. ¿Te puedo tutear? Claro. O la cara de la bomba nuclear. O decíamos con la Consuelo, a lo mejor decía esa frase china como, esto también pasará. Claro. Dice algo poético. Alguien que estaba ahí, no sé si, creo que es Jorge Alessandri o Paulina Núñez, creo que es Alessandri, entrevistado en Canal 13, y todos los periodistas, obviamente, todo el mundo preguntando, ¿vio el papelito? ¿Qué sabe el papelito? Me dijo que estaba escrito, que era un papel escrito a mano. Ya. Pero no sé, y no lo logró ver. No, pero no sé en qué se notaría, porque era un papel, es una hoja de papel doblada. Estamos aquí los 33 en el refugio. Eso pensé yo. El segundo papelito más famoso de la historia de Chile. ¿Lo sabremos algún día? Heredado. Sí. Obvio que sí, lo va a decir el propio presidente. No, bueno, no sé. Yo Depende creo que que sí. diga, ¿no? Depende que diga. Ya. Pero se portaron muy republicanamente ambos. Sí, eso quería resaltar, porque Totalmente. en un minuto se pensó que no, y qué bueno que fue, porque realmente es algo que pasa en pocos países. No, y fue impecable, una ceremonia impecable, o sea, además muy republicana, como dice Pablo, así que todo muy bien. Vamos a ver qué es lo que se nos viene ahora en adelante. Yo tengo la impresión de que el presidente Boric, algo a propósito de esto que se le quedan pegadas cosas, le da culpa, algo le duele o algo le incomoda, no solo el hecho de la auditoría, sino que el hecho de que estén poniendo un manto de duda sobre todo lo que ha hecho el gobierno. Sobre su integridad. Y me llamó la atención ayer en su último discurso de despedida, que fue un acto una alocución bien elocuente, como suele hacerlo el presidente Boric, que todos sabemos que habla muy bien y es muy convincente. Como habla, me llamó mucho la atención que repitiera esta idea de que se va con las manos limpias. Sí. Yo a ustedes no les digo, oye, me duché hoy día. Uno asume que uno se duchó, que está que anda razonablemente vestido. La frente en alto. La frente en alto y las manos limpias. Nadie le preguntaba si tiene las manos limpias. Entonces, como que yo creo que ahí hay una tensión importante, que no es solo las auditorías, sino que el significado simbólico de que este gobierno, el que hoy día asumió, vaya a hacer una auditoría y esté permanentemente cuestionando, preguntándose o incluso judicializando los temas de gestión del gobierno anterior. Y el mismo tenor tuvo la defensa que hizo de Giorgio Jackson en la entrevista con don Francisco. También habló de la integridad. Claro. Claro. Bueno, esto que el presidente, él asume, siempre ha querido ser, digamos, puro, por decirlo de alguna manera, para no decir superior, moralmente superior, pero esto que los acompaña harto, ¿te fijas? Pero que es una suerte de pureza. Nosotros somos buenas personas, estamos bien intencionados. Yo creo que eso el presidente lo repite, y le importa mucho que la ciudadanía se convenza de esta idea, de que hay una bondad detrás de las acciones. Cuesta, evidentemente, porque hay mucha gente que tiene mala opinión del presidente, pero él está convencido de eso. ¿Y qué es lo que le importa al presidente José Antonio Kast? ¿Cómo empieza su página? ¿Cómo empieza su página?
Bueno, yo creo que mostrando, como decías tú, Consuelo, mucha velocidad, mucha urgencia, una agenda repleta. Tuvo como presidente electo, yo creo que la agenda más intensa de cualquier presidente electo desde el retorno a la democracia. Yo no recuerdo a alguien que haya tenido tantos viajes, actividades, políticas que iba a hacer, ¿no? Desde luego la OPE es una novedad, nunca, o sea, siempre se ponían en algún lugar más o menos digno los presidentes, ¿no? Es que son muy buenos también para el branding. Sí. Nunca tenía un nombre ese. Claro, ese pero Muy- digo, muy yankee. tenían como el lugar, tenían la oficina, estaba todo funcionando. Yo creo que para mí lo que quiere transmitir es sentido de urgencia, velocidad, rapidez. Impecabilidad. de alguna Impecabilidad. manera. Por eso que llama la atención el horario. Y entonces atrasarse no es muy, claro, no Claro. es muy impecable por un lado. Y lo otro que quería decir, para cerrar el capítulo de una muy impecable ceremonia republicana, es que en Chile también no tenemos que dejar de valorar el hecho que nuestros presidentes y presidentas vuelven en su auto a su casa, ¿ya? Que más allá de la metáfora, hay unos que se fueron en turbús de vuelta, y claro, quizás un poquito mucho que una Algo autoridad, realizable. claro, o Y sea, después en metro. y después en metro, bueno, pero quizás hay algo ahí medio performático, porque podría volverse en su auto, ¿no? Pero el presidente Elbo, el presidente Lagos, el presidente Frey, presidenta Bachelet, como que vuelven a su casa de siempre, en su auto, ¿Y ¿no? quién le lleva el auto? Y, no, bueno, pero cosas prácticas. ¿Quién le lleva el auto si tú te fuiste en un auto oficial? ¿Quién te lleva el auto a Viña para devolverte en tu auto? Alguna persona te El lo hermano llevará, Boric, tu hermano. porque Boric iba manejando. O le pagarás a alguien No, para que digo te el lo ministro lleve. Elizalde. Sí. No, en general, claro, arriendan una van entre todos. Claro, Eso se hace. pero digo, eso es bueno, porque mucho no es lo usual, digo, también No. uno encuentra que todo es paisaje, y la verdad es que un nivel de amistad cívica, de respeto, y también de que los presidentes no se enriquecen, es bien extraordinario en estos tiempos. Lo otro que a nivel latinoamericano que duren 4 años, no más ni menos, no es Que no es cambien menos. la constitución Claro, para para reelegir. perpetuarse 8 años o que se tenga que ir como Perú a los 6 meses. Sí. No, cuando el presidente Boric se sacó la banda, yo creo que bajó como 3 kilos. Porque como el nivel de relajo que expresó fue una cosa impresionante. O sea, Bueno, pero Ajá, acuérdate cuando él asumió, cuando está en el acto en la Plaza de la Constitución y hace así como una cosa, la que me estoy metiendo. Sí. Sí. Ah, Él se lo dijo a don Francisco que era el peso de la cordillera. el peso de la el cordillera. peso de la cordillera. Claro, que Y es muy ahí- bonito, Mm. pero Pesado. ponte la cordillera en la espalda. Y yo recordaba una anécdota muy buena cuando Enrique Krauss va con Patricio Elwin en el año 90 y como que le toca cuando iban en el Lincoln, entiendo. No, perdón, ¿cómo se dice? El Lincoln, ¿no? El Galaxy. El Galaxy, le he dicho Lincoln todo el día. Man. Ya, y le toca... El le Ford dice, Galaxy. Eso. Patricio, ¿sabes en lo que nos estamos metiendo? O como la señora Emma Escobar diciéndole al presidente Lagos, Ricardito, en lo que te metiste, ¿te acuerdas? Claro, también. Esa cuña muy buena. Ah. Sí. Sí. Velocidad, sentido de urgencia, eso plantea la Paula. ¿Qué es lo que quiere proyectar, sientes tú, José Antonio Cast, en lo que hemos visto en este primer día? Fíjate que yo creo que sí, el sentido de urgencia de todas maneras, pero sobre todo performáticamente un gran contraste con el gobierno anterior. Yo creo que ahí está de alguna manera la apuesta de este primer tiempo. Imagino yo que hay una suerte de diagnóstico que dice que la ciudadanía, la sociedad está cansada y está agotada con el estilo del gobierno anterior, además que instalaba esta idea de que no trabajaban tanto, que no se esforzaban tanto, que a veces se levantaban tarde. O sea, esta idea de un gobierno medio flojo, que quedó instalada más allá, como relato, más allá de si era verdad o no, pero es algo verosímil. Que salía en toda tu encuesta. Que salía... La idea que lo comentamos que nunca había habido a un presidente que se eligiera, o presidente que se eligiera flojo. Puede decir que era malo, incorrecto, pero flojo, Flojo no. yo no había escuchado nunca. Claro. Mm. Y al ¿La mismo... gente lo decía espontáneamente? Sí, a veces lo decía. Sí, y Como flojo. en los focus. Sí, así como decía cariñoso, cercano, decía flojo. Flojo, Gente así. flojo. Sí, era muy extraño. Bueno, pero sí, durante un buen tiempo se hablaba y ciertos medios de prensa comentaban que el presidente llegaba tarde a la moneda, aunque a veces estaba trabajando en su casa, pero era comentario de alguna manera. Y por otro lado también como que, y esto yo creo que tiene que ver con el gobierno, pero también tiene que ver con una mirada de la izquierda en general, como que la izquierda de este gobierno no estaba en realidad tan capacitados para hacerse cargo del tema de la seguridad. Y eso es un mote que quedó instalado desde el día 1 y que el gobierno no se lo pudo sacar más, ¿ya? Y en segundo lugar, y ahí yo creo que también marca una diferencia con el gobierno anterior, creo que, y en eso lo ha hecho bien el presidente Kast, es no jugar a esta lógica de los anillos concéntricos, que creo que fue un gran error del gobierno anterior, porque al final del día, aunque metió a Mario Marcel, ya incluso acá, ¿cómo se llama? ¿Toa? No, o sea, fue el segundo momento, pero en el primer momento metió al ministro Montes, incluso que parecía claro, que Carlos era Montes.
el socialismo Algo de la también, concertación. la idea que quedó desde el día 1 es que este era un gobierno de novatos y de amigos y de los cercanos. Y eso lo reconoció como error, y es el un no haber error, metido antes al socialismo democrático en un solo exacto. anillo. Yo creo que ese es un ¿no? error gigante porque incluso después cuando esto no había ningún novato y eran puros viejos, puros próceres si tú quieres, gobernando, se seguían con la idea de los novatos. Y eso también articulaba la idea del relato, los flojos, los inexperimentados, los incapaces. Yo creo que el presidente Kast ha logrado hacer bien eso de que este no es el gobierno de los republicanos. Y Tele13Radio.cl.
con Página 13 por Tele 13 Radio. O prometen. Todos juran o prometen. Y luego tenían que votar por quiénes iban a ser las nuevas personas que iban a encabezar ambas cámaras. Porque además esto no es solo el simbolismo, tiene mucha influencia en cómo se negocian las leyes, en fin, las urgencias, y además está todo debajo de la negociación sobre las comisiones. Ahí está la madre del cordero, como dicen. Y sucedieron varias cosas sorpresivas. Quique, si quieres, ¿cómo la desarrollas un poquitito tú? Hasta anoche reporté y anoche me fui a acostar con la idea que Pamela Giles tenía los votos. En la mañana me desperté con una fuente que me dijo hay un diputado cercano, independiente de la que está en la bancada de C, pero que no es de C, que es Camaño, que está dudando. En la radio Bio Bio, y específico una y otra vez en la radio Bio Bio, dicen el diputado Camaño cambió de opinión porque Radio Bio Bio le ofrecieron un cargo a la mamá en Banco Estado. Eso dijo el Radio Bio Bio. Insisto que esa la ellos, no tengo idea. Bio Bio es un medio serio, sí, por eso lo cito, fueron medio... Ya. Camaño, perdón, demócrata cristiano. Sí, independiente. Independiente. Sí, toda la familia me... Pero de la bancada de C. Pero de la Claro, bancada me comentaba sí. que toda la familia es demócrata cristiana, pero nunca ha militado. Ya. Entonces... Y él iba en el cupo, perdona, de Ortijo, ¿no? Que él en un momento, él decide y le dice a la bancada que no puede votar por alguien que está apoyado por el PC y el Frente Amplio. Y también muestran ciertos reparos con Manucheri, que iba de segundo vicepresidente. Entonces, de repente, Camaño dice, voy a votar por Alessandri, no por Giles. Luego le dicen, ya, Manucheri para la casa, Ortiz y Araya primer presidente, y él me dice, esta fuente que yo estaba reportando, que está en la negociación, me dice, ya, Camaño cambió opinión. Y Camaño no cambió opinión. Mira, Marisela Santiañez por motivo de salud no llegó. Camaño, que se supone iba a votar por Giles, no votó por Giles. Mulet, que lo tenían como contemplado por Giles, no votó por Giles. Y Cristian Contreras Radovich, Doctor File. Doctor File, periodista de la Universidad Gabriela Mistral. Hermano de Ángela Contreras. Hermano de Ángela Contreras. De la actriz. Él votó por Juan Valenzuela, que es un miembro de la bancada del Partido de la Gente. Yo comentaba que le preguntaron a Parisi, oye, ¿y qué onda un voto menos de los 14? Y Parisi dijo, no, Contreras se equivocó al votar, fue un error. Y Contreras salió inmediatamente y dice, no, yo voté consciente porque no quiero apoyar a alguien que la apoya a la izquierda. Pamela Gil le baja el perfil a lo de Contreras, me dice, cuando la entrevistamos recién con la Coneja y la Paula, dice, bueno, pero con el voto de Contreras igual no hubiera ganado, pero es un tema. Claro, no deja de ser simbólico. Y además, con cómo están de apretadas las votaciones de aquí en adelante, un voto es un reino. Por supuesto. O sea, yo encuentro que es muy noticioso lo que pasó. La verdad es que desde la semana pasada que ya se sabía que el hoy oposición, ayer oficialismo tenía este acuerdo con el Partido de la Gente, que tenían los votos. Ayer a las 11 de la mañana era una conferencia para decir que tenían el acuerdo, lo cual es raro también como estrategia, porque sabiendo que con eso, el gobierno entrante y si iba a activar, todas las alarmas iban a sonar, y pasó lo que pasó, que empezaron a buscar la manera de dar vuelta a eso, cambiaron al diputado Romero por Jorge Alessandri. O sea, bajan a Romero. Bajan a Romero, o sea, republicano, no ponen a ningún republicano, ponen a Jorge Alessandri sabiendo que es una figura mucho más dialogante y digamos, para que estos votos pudieran estar. Y yo creo que la señal de que
tanto el diputado Caamaño como Jaime Mulet, que nunca se supo cómo iba a votar. O sea, eso siempre fue una incógnita, pero entendía la izquierda que lo tenía, entre comillas, es que desgraciadamente la lógica del pirquineo se vuelve a imponer, pero en toda su brutalidad. O sea, esto es a través de pirquineo, no de acuerdo político, en un caso y en el otro. Y pirquineo supone siempre una oferta. Exactamente. Y difícil de rechazar, como me decía Erika Edo, no hay problema en la política que no se solucione con una multicancha o un CEFAM. Exactamente. Y el con reino un cargo en algún banco. El reino del discolaje en todo su esplendor. O sea, es que ahora acá imagínense, al diputado Caamaño y al diputado Mulet fueron las estrellas de todo este proceso, ¿no? Y con todos ofertándole por sus 2 votos, porque hacían la diferencia y pivotaban. Entonces, esto también, yo creo que la entrevista que ustedes le hicieron a la diputada Giles fue bien buena aquí, que en un rato antes, porque ella también dijo algo que es cierto. Dijo, bueno, pero esto muestra que hay una mayoría bien frágil. O sea, estos votos un día van para allá, otro día van para el otro lado. Y Carlos Bianchi, que votó por Giles ahora, ¿qué va a votar? Y el partido de la gente, bueno, 13 votaron por este acuerdo que era con toda la izquierda y la centroizquierda. O sea, muestra un escenario fragmentado de discolaje en su máximo esplendor y de inestabilidad. Ahora, la lógica creo que va a imperar, siguiendo lo que pasó hoy día, que el pirquineo va a ser muy, muy habitual. Sí. Muy habitual. Con todos los que, incluso con los del partido de la gente, que hoy día tuvieron una derrota. Sí, Pamela Giles tiene razón, tenía 14 votos hace una semana y ahora tiene 75, sacó, pero va a haber mucho pirquineo. Porque ese Contreras, ahora Cristian Contreras, el diputado, queda ahí susceptible de ser convencido para otras Lógico. cosas. Para una ley que el gobierno quiera sacar. ¿Cristian? Claro, y un poco amarrado a cualquier cosa que parezca o huela a izquierda. Bueno, ¿por qué estás votando por esto que favorece a la izquierda? Sí, ahora, dicho eso, que yo estoy de acuerdo, también pienso que para el gobierno entrante fue una buena situación. El gobierno entrante veía la amenaza de una Pamela Giles en la testera de la Cámara de Diputados, que es quien agiliza todas las reformas que el gobierno entrante quiere meter, y por lo tanto era un problema. Y creo que se anota un triunfo el gobierno, no solo porque se queda con las 2 presidencias, ¿verdad? El presidente, la presidenta de la Cámara del Senado, la presidencia de la Cámara de Diputados y, bueno, la presidencia de la República, sino también porque nunca el gobierno entrante estuvo dispuesto a pactar con el PDG y logra, no habiendo pactado de entrada con el PDG, con lo que hubiera quedado muy horquillado en el futuro, logra conseguir la testera de la Cámara de Diputados. Yo creo que ese es un triunfo importante que hay que darle relevancia, porque lo natural hubiera sido quizá, pensando que no tenían los 78 votos, que le faltaban solo 2, haber intentado negociar. De hecho, el PDG quiso negociar con ellos primero. O sea, de hecho negociaron y no aceptaron las condiciones. Entonces es importante. Y lo otro, que a pesar del pirquineo, igual el PDG no salió mal parado porque perdió, la tenía ahí al lado y terminó perdiendo la presidencia de la Cámara, pero los 14 igual estuvieron alineados. ¿Ya? Sí. No, sí, Files, o sea, 13, ¿cómo se llama? Mira. Claro, pero no votó por la derecha, votó por alguien de su mismo partido. Esa es la gran paradoja. Sí. O sea, en el fondo hizo una trampa, se hizo una trampa en solitario porque votó por alguien del PDG. Pero los 14 estuvieron relativamente alineados. Y lo otro es que la oposición, que intentó como aglutinarse rápidamente, igual se ve en una posición frágil, relativamente frágil, porque si la oposición, la hoy oposición, hubiera logrado lo que quería, de alguna manera, más allá de, mira, es que tú eres del PDG, es que tú, Pamela Giles, cuestionaste al gobierno, es que tú fuiste mala con nosotros, de alguna manera sentiría que tendría mucha fuerza para enfrentar al gobierno. Y el gobierno entrante salió relativamente bien parado, independientemente de que la lógica del pirquineo se va Ahora fíjate que le imponer. estaban dando el partido a la gente este año a Pamela Giles y el último año, a puertas de París y 2030. Ese era el acuerdo. Era un muy buen Era deal. era un muy buen acuerdo Sí, para el partido de la gente. Sí. A mí me interesaría también saber cuál es el acuerdo al que se llega con el diputado Jaime Mulet. Claro. Que Que dice, que se apura acá en decir que sigue siendo parte de la oposición, ¿no? Bueno, le Pero- dieron la presidencia de la Comisión de Constitución, creo, ¿no? Que eso era algo que él quería. ¿Ah? También, no sé, pensando en qué temas también para él pueden ser importantes, aparte de los de su región, obviamente, es la supervivencia del partido,
quizás algo asociado a la reforma política, Claro. que el propio García Ruminó, el próximo ministro, anunció que iba a ser una de las reformas que se iban a presentar prioritariamente. Sí, Mulet ha sido uno de los principales opositores a la reforma del sistema político. Entonces, Claro. quizá Es punto ese. Sí, podría, un punto, es, claro. algo que nos estuvo conversando Callis en la transmisión de Tele13 y me pareció que era Sí, factible. y hace sentido. Bueno, de más está decir que Jaime Mulet ya está muy dolido por lo que pasó con la salida de Esteban Valenzuela, el ministro de Agricultura del gobierno, ¿no? Y ahí quedó como un odio, un resentimiento. Y lo vuelve a decir también en estos días, como bueno, este gobierno. Pero además lo que dices tú, Consuelo, yo creo que es clave. O sea, está viendo la sobrevivencia de su partido y está viendo las opciones. Ahora, yo coincido con Cristian que esta es una... Yo no sé si es, o sea, es por supuesto un logro del actual gobierno porque hubiera sido realmente partir con el pie izquierdo, literalmente, que tener una presidenta de la mesa de la Cámara como Pamela Giles, que ya dijo, aunque aclaró la cuña aquí, que acá, Sí, po. de que le iba a hacer la vida imposible si es que José Antonio Kast se alejaba de ciertos Y principios. gobernaba por decreto, eso dijo Y ella. gobernara por decreto, pero creo que es una gran derrota para la izquierda, centroizquierda, o sea que finalmente decide para tratar de apostar a ganador, poner a Pamela Giles, que ha sido una de las principales opositoras o la más ácida opositora de enconada este de todas, gobierno, sí, sí. ¿no? Diciendo unas cosas terribles, poniendo proyectos de ley que el gobierno no quiere, evitando que se pase la reforma tributaria, en fin, un montón de cosas que todos sabemos, decide ir con ella para tener los votos del Partido de la Gente, o sea, hacer algo que hasta Janet Jara y Carolina Toada, las dos dijeron, pero esto no, es insólito, ¿no? O sea, ¿cómo van a ponerla a ella? Igual fracasan. Entonces, la pregunta es, ¿hay una oposición, dos oposiciones? Yo creo que ya a esta altura hay como 4 oposiciones. Por eso que finalmente parece menor, pero, o sea, no parece tan grande, pero es un gran triunfo para el oficialismo Sí. actual, porque lo que intentó la izquierda, de alguna manera en este pacto, fue pactar con el PDG, pero en un pacto que podía sonar a largo plazo. Porque si tú pactabas con el PDG y le ofrecías la presidencia de la Cámara hoy día, y sabiendo lo frágil que es, y también la presidencia de la Cámara el último año, el PDG iba a quedar bien horquillado para alinearse con la futura oposición, porque y además... los 14 alineaditos pensando claro, en la última... y cuidando el último año, porque eso también se puede caer, porque sabemos que se podría haber Y caído. te sumo el Senado, Y el Senado, donde no solo tienes un inicio de gobierno con el oficialismo presidiendo ya ambas cámaras, sino que lo que tú planteas en la Cámara de Diputados, como el gobierno de Kast logra ahí dividir, ya escarbar, dividir, también consigue eso en el acuerdo en el Senado. Quedaron divididos los comités de oposición, ya, porque hubo harta gente que no estuvo de acuerdo. Bueno, por cierto, Frente Amplio, Claro. el Partido Comunista, qué sé Claro. yo. Concurrió el Partido Socialista al acuerdo. En el acuerdo al que concurrió el socialismo, el PP, etcétera, etcétera, para darle a Paulina Núñez la presidencia. Entonces, ahí también queda en entredicho cuál es la capacidad de articularse que tiene la Se actual iban a oposición. transformar rápidamente en mejores amigos y hoy día se están sacando los trapitos al sol. Claro, bueno, y lo que hablábamos la semana pasada justamente de cómo era este futuro, si era una coalición, dos coaliciones, no se logró claramente y están los 3/3. El socialismo democrático que sigue existiendo como artefacto, aunque lo han dado por muerto tanto, pero sigue existiendo esta idea de que el Partido Socialista, el PPD, los liberales, algunos de los radicales, un pedazo de la DC, tienen una sintonía, ¿no?, distinta a la del Frente Amplio y distinta a la del Partido Comunista. Y el punto es que entre los 3 grupos no logran tener una mayoría, en este caso para la mesa, pero después para leyes simples. O sea, en el fondo es también qué agenda van a poder poner desde esa posición, ¿no? Y desde, como decía la Consuelo, lugares clave en las comisiones en que no van a poder Exacto. manejar la agenda. Sí. Exacto. Oye, a mí me gustaría comentar un poco sobre las expectativas, ¿o no? O sea, encantado. Sí, porque, ya, metámonos un poquitito en la dinámica de la ciudadanía. Ujú. La expectativa respecto a este gobierno, que se planteó como un gobierno de emergencia, la expectativa, aun cuando hoy día estamos en una dinámica muy republicana, lleno de hitos simbólicos y de alguna manera conmovidos por la
naturalidad cuando se dio el cambio de mando, la verdad es que la gente que votó por el presidente tiene el pacto implícito que hay con el presidente Boric es: usted me va a solucionar los problemas porque usted propone un gobierno de emergencia, y hay altas expectativas, ¿ya? Y ahí es la gran pregunta: ¿cómo se va a lograr hacer bien cargo el gobierno de estas expectativas? Uno es lo que decía Consuelo al principio, con esta idea de ir aceleradamente, estar permanentemente copando la agenda, pero las expectativas son grandes y yo las centraría en dos ámbitos. Uno, los temas de seguridad, delincuencia, crimen, homicidio, los temas migratorios también, donde lo que uno ve es que la gente evaluaba al gobierno actual en ese ámbito, que lo estaba haciendo bien, en torno al 4 o 5%. Hay gente que decía que en materia de delito, de seguridad ciudadana, de orden migratorio lo hacía bien el gobierno. 5%. Y cuando le preguntaba, ¿y cómo cree que lo va a hacer el próximo gobierno? Eso subía, ¿verdad?, al 45% que dice, esto lo va a hacer muy bien. Ahí hay un tremendo desafío. Y en materia económica, donde también había un gap gigante entre cómo la gente juzgaba a este gobierno y cómo suponía que venía el próximo gobierno, el gap era un poco menor, era grande, era un poco menor. Pero ahí yo me pregunto, ¿cómo lo puede tratar de hacer este gobierno? Porque en materia económica el bolsillo es súper claro en cuánto me está entrando al bolsillo. En cambio, en materia de seguridad, bueno, el temor es subjetivo, tú puedes manejar con la idea de que estás a cargo, de que estás haciendo permanentemente cosas, y de alguna manera, claro, la tasa de homicidio la gente no juzga si la tasa de homicidio ha bajado en un punto. Y de hecho acaba de bajar la tasa de homicidio en Chile, de 6 a 5,4 por cada 100.000 habitantes. Y dramática, la gente tiene susto. Sí. Eso tú lo puedes morigerar de alguna manera. Pero en lo económico, y ahí viene la pregunta, cuando este año la proyección es que vamos a crecer lo mismo que crecimos el año pasado o parecido, ¿cómo se va a transmitir o se va a traducir esa expectativa a la gente? ¿O cómo la gente va a poder acompañar, si se quiere, al gobierno cuando la plata no llegue todavía al bolsillo? E incluso cuando el crecimiento empiece, el crecimiento se demora en traducirse en pega, en plata, claro. Y espérate la posibilidad de inflación con lo de Irán, que también te pega menos plata. Sí, de la delincuencia, bueno, es una señal que la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, haya partido inmediatamente por Tovara. Gobierno a cargo. Gobierno a cargo. Yo pensé en algún momento que se iba a mover Kast también para allá. Lo pensé. Pero ya más actividades en este día aquí que sería como... Sí, no, pero lo pensé, pero claro, quizá hay una evaluación también de que es excesivamente efectista que el presidente en el mismo día que asume no te gastes la bala de plata. Claro, sí. Ahora... Depende si el carabinero hubiese muerto. Claro. Hubiera meritado incluso a lo mejor suspender. Ahora sí, como primer desafío, me imagino que las policías les dijeron de cabeza a buscar a quienes les dispararon al canero y encontrarlo en las próximas 6 horas. Como para dar una señal que, como dijo el presidente antes de que fuera presidente, ahí después de la foto, en ese punto de prensa dijo, bueno, los vamos a perseguir porque el que ataca a un carabinero ataca a Chile. Vamos a ver ahora si logran capturarlos luego. Atraparon a un sospechoso, no sé si... Era alguien a quien estaban interrogando, estaba como retenido. Sí. Eso se supo como a la hora del almuerzo, no sé qué habrá ocurrido en horas de esta tarde. Pero en con esa economía, investigación. en economía la veo complejo, porque tú vas a tener, la semana pasada conversábamos, vas a bajar la tasa de impuesto a las empresas, que la gente dice, ¿por qué le van a bajar Claro, no es algo popular. No es algo popular, así como la gente quiere que haya crecimiento económico, pero no es popular bajarle a las grandes empresas. Ya, pero eso puede tener sentido o cobrar sentido positivo si la gente dice, mira, bajaron esto y ya asociado con esto hay más pega, hay más oportunidades, no sé, hay movilidad dentro de la misma pega, me puedo cambiar a otra pega, me subieron el sueldo. Pero si eso no pasa, que está muy instalada la idea de que económicamente estamos mal, estamos complicados, de que la tasa de desocupación no baja de los 10 puntos, de los 10, está en 9%, y las mujeres más aún, bueno, ahí es donde yo pienso que pueden venir reclamos. Sí. Ahora, reclamos de la ciudadanía y el gobierno de emergencia como relato quedar un poco cortito. Sí, el tema es cuánta paciencia. No tener ser campañable. Claro, cuánta paciencia va a haber respecto a ese tema, porque se va a solucionar el problema rápido, no. O sea, no pueden decir, no, en 3 meses vamos a estar... Y eso lo dicen 4. Todos los expertos en seguridad. Y en economía. Sí, bueno, claro, en seguridad y en economía, claro. O sea, como... No es que aprietas un botón y cambia todo, o sea, son las dos promesas que son digamos, se requiere un tiempo para ver los resultados. Yo quería agregar, Consuelo, 2 cosas, que me llegó una declaración... Quería corregir que encontré un poco alta tu tasa yo de desempleo, 8, ¿no? 8 y algo, 8.2. Pero en mujeres llegó al 9 en algún minuto. Pero bajó la última vez un poco. Bueno, sí. O sea, está súper alto y está pegado en el 8 y algo. Sí, y eso es una cifra alta. Sí.
por cierto, para desempleo. Pero no es 10, sí. Oye, una Pero no es declaración... 10. Sí, no, claro, porque no le agreguemos... dos dígitos es una desempleo de otro nivel. Oye, la bancada de diputados socialistas saca una declaración en que, por estos dos diputados que votan, que no siguen, no cumplen el acuerdo, hablan de una traición política que repudiamos, ya un tono bien duro de la bancada de diputados socialistas contra Jaime Mulet y Felipe Cadamaño, lo cual hace pensar que esos dos votos también eventualmente los van a necesitar para sacar adelante proyectos de ley. O sea, es como sembrar también, digo, la palabra traición política es muy dura, que viene después. Y lo otro que quería agregar, Consuelo, es que Paulina Núñez ya dijo, la nueva presidenta del Senado, la primera mujer, en este caso de centro derecha, que es presidenta del Senado, un cargo muy importante, ¿no? Es la segunda autoridad del país, ¿no? Ni más ni menos. Dijo que era un error político el proyecto de conmutación de penas para los presos de Punta Peco y otros, y que le dará prioridad a Sala Cuna, y que Sala Cuna va a salir en menos de 3 meses. Esto es bien relevante porque había la duda, como los republicanos no apoyaron el proyecto de Sala Cuna, si esto iba a quedar guardado en un cajón, aun cuando está en el programa de gobierno de José Antonio Cast y tiene ese compromiso de 90 días, cómo lo iba a tomar. Pero aquí Paulina Núñez, que siempre ha sido muy a favor del proyecto de Sala Cuna Universal, dice: yo le voy a dar prioridad y el otro proyecto no me parece que es un error político. Marca también un sello, y con esto cierro, que así como veíamos, como decíamos, bueno, el socialismo democrático, aunque lo dan por muerto, parece que sigue vivo, porque uno entiende que estos partidos tienen una articulación, o por lo menos que hay un espíritu común, entre comillas. También Chile Vamos, porque mal que mal, tú decías, es un golazo para el gobierno que tengan las dos cámaras, pero son 2 personas de Chile Vamos. Atentas a la actualidad. Saludamos a nuestros...
Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. Estamos aquí para facilitar tu vida. Somos Sociofarma en tu día a día. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12.000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociofarma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. Temas que serán noticia.
Seguimos con Página 13 por Tele 13 Radio. Evitarlo hoy Se te día. está cayendo el cassette. No, No. pero No, un poco. veremos si No, va, porque no un sabemos. amigo de él Oye, que se está cambió de lleno, casa. está lleno de tacos, está súper difícil el tránsito. Sí. Y ahí una imagen preciosa. Está llegando ya ahí prácticamente a La Moneda, está pasando por al frente del Paseo Bulnes, donde está la gran bandera del Bicentenario, frente al Palacio de la Moneda. El presidente Kast en este histórico vehículo, el Ford Galaxy. ¿Cuántos guardaespaldas lo acompañan? 8, ¿no? No sé. Hay una mujer, fíjate. Ahí. Sí, mandaron es de la FACH, primera vez que hay una decán de la FACH mujer. Ah, mira. Sí, decán de presidencia. Y están llegando... Ya el presidente leía que llegó la cama. Sí, había fotos, había material gráfico que mostraba el colchón. ¿Y qué Lo vi. retail era? No sabemos. No sé, pero venía con un forro gris el colchón, así que, bueno, uno no... Está bien también que lo hayan forrado un poquito. Entró por teatinos. Entró por teatino. Yo igual encontré, claro, no sé si, me imagino que querían que se supiera que entraba el colchón, porque si no lo puedes entrar por el subterráneo. por el subterráneo lo entras, ¿no? Y es algo más privado. Y yo creo que, claro, o sea, todo este gesto, a propósito, Consuelo, de la primera página del presidente Kast, la primera página es que va a dormir hoy día en La Moneda y va a amanecer mañana ahí, ¿no? Y es Claro. un cambio muy grande. Y lo dijo Ferrer, el administrador de La Moneda. Claro, quería hacerlo público, ¿no? Y vimos el colchón presidencial. Que estaba él recibiendo los paquetes, o sea, el administrador de La Moneda recibiendo en la van, que además es como un transporte privado, porque el presidente Kast ha dicho que él no Claro, no va a se gastar plata pública. no va a haber gastos extras en esto, todos los simbolismos, ¿verdad?, de un gobierno que trabaja todo el día. ¿Ya? Claro. Y que está desde las 7 de la mañana o 6:30 en pie, no sé a qué hora será, sabremos mañana desde qué hora se prende la luz en La Moneda, porque además en esa oficina se ve desde afuera cuando la luz está prendida, ¿no? Y la cosa que pregunta anecdótica, ¿cómo va a ser para que la guardia presidencial le dé el saludo? ¿Te va a tener que salir por Morandé, darse la vuelta? No es broma. Está bueno eso. Nuevas Claro. realidades de la nueva página. Claro. Sí. Sale por Morandé 80, se da la vuelta y entra. Oye, había hartas reuniones que podrían haber generado no solo noticias, sino consecuencias importantes, ¿verdad? Y que no se concretaron. Estamos hablando de las reuniones internacionales. Partamos por el presidente Lula da Silva, que la principal economía de la región está en el asunto de la Secretaría General de Naciones Unidas con la expresidenta Michelle Bachelet, junto con México y Chile. Y esa es una de las grandes dudas que va a pasar con esa candidatura. Paula, ¿tú cómo lo ves? ¿Es ya definitivamente el fin de la candidatura de Bachelet o del respaldo de Chile a la candidatura de Bachelet o no necesariamente? Mira, yo creo que lo de Lula, que había confirmado que iba a venir, que no llegó por la invitación a Flavio Bolsonaro, porque eso ya lo dice CNN Brasil, y en realidad lo que yo he reporteado con personas que son muy cercanas al gobierno de Lula es así, ¿no? O sea, es un gesto claro de parte de Lula de rechazar el hecho que haya sido invitado Flavio Bolsonaro y para los círculos de... Que es su contendor en la elección Exactamente. presidencial. Y que además ha dicho que va a indultar a su padre, que está preso por intentar hacer un golpe de Estado a Lula. O sea, no es menor, ¿no? Ahora, eso es suponer que lo de Flavio Bolsonaro fue ahora, porque Lula debería haber sabido si venía Bolsonaro mucho antes para decir que no 24 horas antes. Esa es la pregunta. Yo no sé si Claro, Flavio si lo invitaron a Bolsonaro lo último invitaron momento. ahora, Muy buen punto. pero yo creo que es un tema para el nuevo canciller, Francisco Pérez Maquena, porque yo creo que eso desde el punto de vista de las relaciones internacionales, que ha sido un tema que se ha discutido y criticado tanto en este gobierno, en el gobierno que se fue, en el gobierno de Boric,
en el sentido de que no había como el cuidado con los vínculos con ciertos países. En este caso es, digamos, provocar un malestar en un país tan importante como Brasil. Yo creo que eso es lo primero y que el canciller tendrá que encontrar un modo de reparar ese vínculo, que además había partido muy bien porque Lula había tenido una reunión muy larga con Kast. En el fondo había un muy buen pie, ¿no? Eso es lo primero y creo que también es sintomático el hecho de que la reunión de hoy día a las 9 de la mañana con el presidente argentino Javier Milei, que sí es muy afín, no haya sucedido igual, digamos, volviendo a la formalidad y la puntualidad de un nuevo gobierno, pareció como un poco extraño. Fue raro y no fue al almuerzo tampoco. Sí. Y le preguntaron a Arturo Esquella, ¿qué pasa con Milei que no llegó? Dijo, no, es que los presidentes tienen problemas en la agenda. La agenda, igual que en el caso de Lula, que dijeron problema de agenda, pero sabemos que eso... Claro, pero Milei estaba acá. Estaba acá. Y capaz que tenía un problema político en Argentina y estaba echando... No sabemos. Quizás estaba trabajando. Claro. Pero igual si hay una reunión con un presidente que entra, que además es tan cercano y no se da, igual es algo como para hacerse una pregunta. Ahora, además teniendo en este minuto el asunto de Apablaza, que era algo, que era como un resultado concreto que tú podías mostrar de esta pequeña reunión bilateral. Es un asunto que hay que resolver ahora y era como... Sí, y además, Consuelo, Quique, pensemos que la primera visita internacional del presidente Kast fue a Argentina a ver a Milei al día siguiente, ¿no? Sí. O sea, él ha tenido un gesto, una deferencia con esta relación muy grande. Ahora, respecto a tu pregunta, yo creo que el tema de la presidenta Bachelet es probablemente, junto con encontrar una manera de restituir esa confianza con Lula, la segundo gran problema que tiene no solo el canciller, sino el gobierno de José Antonio Kast, porque si bien hoy la actual oposición se ve desmembrada, derrotada, ¿no?, por este mal resultado en la mesa, y que se les desarma el acuerdo y que entonces se duda de la capacidad de articularse conjuntamente, si algo puede unir, y en esto no estoy diciendo nada original, si algo puede unir a todas las oposiciones es la figura de Michelle Bachelet. Ya lo ha dicho Paulina Bodanovich, ¿no?, que habrá consecuencias si no la apoyan, también lo había dicho Raúl Leiva. Entonces, si decide no apoyarla, ya, y se cae esta postulación y sigue viva por Brasil y México, es un escenario bien raro internamente y externamente. Entonces creo que es una decisión muy compleja la que tiene que tomar. A mí, antes de todos estos episodios, lo que me decían que era el escenario más probable de José Antonio Kast era, ya que hay costos en las dos decisiones, hay costo de apoyarla con los suyos, un costo enorme. Arturo Esquella, el que dice todo el tiempo no se entendería, claro, no corresponde. Una candidatura que está muerta. Y tiene costo también con la oposición con la que tiene que dialogar, ¿no? Y no hay que nunca mirar en menos a las oposiciones y lo que significa estar en minoría y lo que la creatividad que desata. Me decían que lo más probable era que iba a ser como un apoyo, como tibio, arrastrando el poncho, en buen chileno. O sea, decir que se la apoya, pero dejar que esta candidatura se caiga sola, no activamente, ¿ya? Sabemos que es una candidatura que la tiene cuesta arriba, por Estados Unidos, claro, por China. Lo que pasa es que aquí además está Estados Unidos, las presiones que se están ejerciendo desde Estados Unidos por las inversiones chinas en el país, el cable chino, etcétera, etcétera. Entonces, tú dirías, si es que Kast con entusiasmo quisiera apoyar la candidatura aquí que de Bachelet, haría gestiones frente al presidente Trump. Pero claro, no es algo que uno se imagine jamás que eso va a suceder. Sí, además no está dentro de la agenda del gobierno estar preocupado de los problemas diplomáticos. No les cae bien Bachelet, digámoslo claramente. O sea, claramente. Claro, les cae peor Boric, pero Bachelet no les cae bien. Entonces, pero no sé cómo va a zafar. Claro, pero digo, tiene costo para los dos lados. O sea, es como el cuchillo, si me lo sacas me muero, si me lo dejas también, porque va a tener costo en su relación, digamos, tampoco es la idea estar pirquineando siempre votos, me imagino, el proyecto estar en este pirquineo permanente, sino también de hacer grandes acuerdos, y recordemos, Consuelo y Quique, que la apuesta era que iban a tratar de hacer algún tipo de negociación para ciertos proyectos con la que denominarían la oposición dialogante, más constructiva, que iba a ser el socialismo democrático y la DC. Son las 8:13, estamos viendo las imágenes del presidente Kast junto con su mujer, con María Pía Adriasola, que ya caminan, ahí está el monumento a Portales, en fin, van acompañados del jefe de protocolo y caminan por la alfombra roja saludando a todas las personas que están. No sé si se puede escuchar un poquitito el audio de lo que está sucediendo
ahí. El jefe de protocolo es Jimmy Sinclair, que es un histórico De toda la jefe vida, de protocolo, ¿verdad? claro. No recuerdo con quién fue el último presidente que fue, ¿no? Claro. Ahí estamos, yo creo, con la transmisión de Canal 13, me imagino, con el audio del periodista que estamos escuchando. A ver cómo lo saludan. Más de 2 horas desde que llega la gente acá a este perímetro del Palacio de Gobierno. Algunos que... Su excelencia el presidente de la República de Chile, señor José Antonio Kast Riz, recibe el saludo del comandante de la guarnición militar de la región metropolitana. Un montón de gente en el frontis de la Moneda. Entonces va cruzando y saludando junto a su mujer el presidente Kast. Que me decían que fue presentada como María Pía Adriasola de Kast, así que es como otra señal tradicional. Sí, Claro. muy tradicional. Muy tradicional. Hace tiempo que no se ve eso de que se agregue el de alguien, ¿no? Sí. Como que era algo de... De las cosas de la restauración, como han llamado, yo creo que la figura de la primera dama va a ser una de las más importantes, ¿eh? En todo sentido, ya con estos gestos y símbolos de lenguaje. O sea, Irina Caramanos de Kast, no, o sea, de Boric. Eso sí que hubiera sido Eso raro. sería impresionante. Irina Caramanos de Boric, ¿no? Sería... A punto de entrar entonces a la Moneda como presidente José Antonio Kast. Mientras seguimos en Página 13, aquí en Tele 13 Radio, desmenuzando todo el simbolismo de este momento, entre otros la banda presidencial El presidente de la República con de el Chile, escudo. señor José Antonio Kast Riz, recibirá los honores militares del Regimiento Granadero Escolta Presidencial. ¡Excelencia, el presidente de la República! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Vista a la derecha! ¡Atención, presente! ¡Ar! Y entonces al fondo de la canción nacional va entrando el presidente Kast. Ha habido una que otra protesta aquí y allá. Ahora hay gente que se ha juntado fuera de la Universidad Católica, así que bastante cerca de un par de cuadras abajo de la Moneda. En el Augusto Dalmar hubo también algunas... Había una marcha que era fuera Kast, antes que asumiera. Había una marcha convocada como en Valparaíso, de como un grupo anticapitalista. Así que son algunas de las manifestaciones en contra del nuevo gobierno que bastante chicas, bastante menores, que han estado ocurriendo. No sé, vamos a ver qué pasa con esta que está ocurriendo afuera de la Universidad Católica. Y ahora la gran pregunta es cómo va a ser el discurso del presidente. ¿A qué hora? ¿Cuánto dura? No, se supone que es un discurso cortito, siempre dijeron que iba a ser menos de media hora, 20 minutos. Y a las 9. A las 9. Así que puede ser que todo se cumpla. ¿Y cuáles van a ser las prioridades que va a instalar ahí el presidente Kast? Gobierno de emergencia, lo más probable. Seguramente gobierno de emergencia. Me imagino que cambiaron el discurso por el carabinero que fue baleado en Puerto Varas. Ahí yo creo que van a agregar algo. Y claro, y la locuacidad, claro, que sea breve porque fue también tema que el discurso cuando él ganó fue muy largo. Sí, y además fue un discurso improvisado, ¿se acuerdan? Le fue agregando de cosecha a un discurso que estaba escrito. Claro, parece que estaba malo el prompter, eso es lo que yo leí. Él dijo. Sí, ¿no? Sí. Entonces, claro, no era una buena improvisación, ¿no? Se dio vuelta en ciertos conceptos, así que ahora se espera que sea tal cual se pensó, ¿no? Sí, claro, y un discurso más formal. A ver, escuchemos. Muchas gracias.
tardes. Señor presidente. Sí. O sea, no se sufre tanto. Cierto, no se sufre tanto, claro. Lo recibe el ministro del Interior, el canciller, el ministro de Justicia, el ministro de Hacienda, el ministro García Ruminó, bueno, todo su gabinete, la vocera Mara Cedini y todo el gabinete esperando al presidente en la entrada de la moneda. Y todos los invitados del cóctel que están adentro. ¿Ya llegaron todos? Con el taco que hay, no va a estar fácil, ¿eh? Me imagino que habrán llegado. A la ministra de Salud, ¿eh? El ministro Campos. Ahí está el ministro Campos. El más alto lejos, Poduje. Le saca cabeza a todo. Claro, el ministro de Vivienda, el ministro de Transporte, la ministra de Bienes Nacionales, la ministra Rincón de Energía. Vamos a ver qué énfasis le pone a la seguridad, qué énfasis le pone a la emergencia, de qué manera subraya la emergencia, si subraya o no subraya las diferencias con el gobierno anterior, pero también cuál es el objetivo de un gobierno de derecha, como políticamente. Eso es algo que en general el presidente Kast nunca se ha querido meter, como en la articulación política. Él dice, no, este es un gobierno que venga a solucionar los problemas más urgentes. Claro, como que, bueno, siempre se ha dicho que su modelo es Meloni, que Giorgia Meloni en Italia ha logrado estabilidad política, más que solo, digamos, ha sido algo inédito en Italia la estabilidad que ha dado como primera ministra, con 3 derechas que son parecidas a las derechas que tiene que también alinear José Antonio Kast. Claro. Entonces, como que eso sería un poco la definición. Ahora, lo que va a firmar supuestamente mañana, porque ya hoy día no fue, ¿no? Decretos de dotación de carabineros, de ingreso irregular del país, urgencia para el proyecto que convierte en delito la entrada irregular al país, segregación carcelaria, alerta sanitaria, recorte público y también auditoría del Estado. Todo eso se supone que va a ser mañana. Temprano, me imagino. Muy temprano. Él mañana va a dar 2 señales, ¿ah? Va a estar mañana, quizás lo más probable que entre jueves y viernes llegue a Galvarino a Pablaza, que es una señal muy fuerte para la UDI, que va a estar preso acá y va a ser procesado acá. Y lo otro, y además esperar lo que significa para el propio José Antonio Kast. Claro. O sea, que es su mentor Jaime Guzmán. derecho, Totalmente. la católica, y como comenzar los 4 años de su gobierno, con esta como restauración del ideario de Jaime Guzmán, que es lo que él hace con republicanos también. Y ahí está el guzmanismo, y en la tarde va a la inauguración de la cátedra Sebastián Piñera en la UDD, que también es un gesto del peñerismo. O sea, va a tener mañana guzmanismo y peñerismo, 2 gestos simbólicos. Va a estar con Corina Machado en ese encuentro también. Claro, porque ella es la que da la charla, digamos. Claro, y está Rajoy, está Duque, está Macri. Sí, va a estar muy concurrida la inauguración de la cátedra Sebastián Piñera en la UDD. Y como dice el Quique, yo creo que es bien simbólico de unir a todas estas derechas, ¿no? Dando señales para un lado y para el otro. Ahora, lo de la emergencia, claro, es un artefacto, una definición que sirvió mucho para evitar hablar de ciertos temas y para decir no vamos a hacer nada en ese sentido, pero ya sabemos que los gobiernos parten un día con una agenda y la vida se les aparece, ¿no? Exacto. Ahí está el saludo a los carabineros, que es muy bonito esto. Guardia Palacio, buenas tardes.
Buenas tardes, señor presidente. El Grupo Guardia de Palacio de Carabineros de Chile le rinde honores y le da la bienvenida al Palacio de la Moneda. Les doy las gracias por el gran servicio que le prestan a la patria. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Todo el protocolo, el ceremonial, la moneda completamente engalanada, con las banderas, con los colores. Está muy lindo el edificio. Está pintado recién, ¿eh? El Palacio de Gobierno. Ahora sí, pues. Y ahora sí que finalmente entra entonces. Ya después de todos los saludos correspondientes. Ir a revisar la pieza. ¿Cómo quedó la cama? ¿Cómo quedó? Voy a cambiar de ropa. Voy a poner algo más cómodo. Voy y vuelvo, me voy a poner algo más cómodo. Me gusta eso. Sí. Esa es una buena opción, ¿verdad? Yo pienso en todo el tema, tú decías, los temas de seguridad, los temas de cuando se prende la luz, porque si es que efectivamente ocupa esa pieza que está donde estaba la dirección sociocultural, que eran las antiguas oficinas de la primera dama. El gabinete Irina Caramanos, de hecho. Que en algún minuto... ¿Y dónde está eso? Me pierdo. Está al frente de, en el fondo da hacia la Alameda, según yo me acuerdo. ¿Ya? Y tiene mucho sol, mucha luz y se ve desde afuera. Ya, pero le irán a poner... No sé cómo lo van a hacer, po. O sea, pero no reja. Blackout. Blackout. Ahora, lo que recuerdo de haber estado ahí con algunas primeras damas o haciendo entrevistas o reuniones es que es un lugar muy lindo. O sea, es como de los lugares más lindos de la Moneda. No sé cómo irá a quedar la distribución ahí de su cama, etcétera, pero tiene todas las comodidades. No sé si o sea, tiene una cocina que funciona. Arreglaron el baño. La Martita Larraechea arregló el baño, tiene ducha, todo lo básico. Y recordemos que el presidente Kast ha dicho que quiere algo muy austero, que no necesitan ningún tipo de lujo. Sí, totalmente. Y vemos también cómo se preparan para el discurso que va a ser a más tardar a las 9 de la noche. Coincide en general con el inicio de los noticiarios, eso es como lo tradicional del discurso inaugural de los presidentes. Hay mucha expectativa de cuál es el tono de ese discurso, por cierto, y cuáles son las políticas que se detallan en él, cuál es el verso que ha instalado también en general, cuál es la mano del que escribe los discursos, o de la relato. Que escribe, cuál es el relato. Que está en Valenzuela, lo más probable. Sí, ¿cuál es el relato? Sí, pues. Y la recuperación del escudo, el escudo, el huemul y el cóndor vuelven a la escena. Antes las banderas no tenían eso. Y en la banda presidencial, por cierto, el escudo, eso también es algo que visado por Contraloría, porque había gente que tenía dudas si se podía utilizar. Pero un montón de trabajo hay ocioso en la vida. Un montón de trabajo sobre expectativas y sobre señales. Yo creo que ahí también está el desafío, no quedarse simplemente en una comunicación muy eficiente, muy bien hecha, muy bien brandeada, sino en que se noten los cambios para que esas expectativas súper altas que nos decía Cristian Valdivieso hace un ratito no se vean defraudadas